Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. En este día les saludamos y emitimos este mensaje titulado La luz y la justicia llegan a este mundo caído. Cada día Dios nos sorprende con mayores cumplimientos de la escritura, con mayor y mayor cumplimiento de la profecía que ha sido dada desde hace muchos años para la iglesia y para este fin de los tiempos. Y hoy queremos hablar este tema importante para ti, para cada uno de tus familiares, amigos, con los cuales desees compartir este mensaje que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con toda nuestra fidelidad delante de Dios, aún en tiempos difíciles. Y vamos a basarnos en Miqueas capítulo 7. Vamos a orar que Dios nos guíe a toda la verdad y que este mensaje sea de edificación y transformación de nuestra manera de pensar y aún de nuestros comportamientos, que es a donde Dios desea que nosotros apliquemos la palabra de Dios cada día. Amado Dios, te damos gracias porque tú has estado con nosotros todos los días y has prometido estarlo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Tú has sido fiel en gran manera y tu misericordia nos rodea en esta mañana y cada día de nuestra vida, Señor. Por eso hoy presentamos todo lo que somos delante de ti. Te pedimos que tu presencia preciosa nos guíe a toda la verdad a través del estudio de Miqueas capítulo 7, Señor. Y que la gloria de Dios descienda sobre este lugar, sobre cada persona que esté allí, Señor, oyendo atentamente la palabra de Dios. Que el mensaje le edifique, le transforme, Señor, y le motive a seguir adelante en su fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Ya habíamos compartido el tema, la luz y la justicia llegan a este mundo caído, basado en Miqueas, el capítulo 7. Dice la escritura de la siguiente manera: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate y no abras la boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga justicia, y él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites, y en este día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Gloria al Señor. Agradecemos a ese precioso Dios por esta palabra que nos va a enseñar en esta mañana dónde estamos y hacia dónde vamos como hijos de Dios. Y vamos a empezar en esta mañana tratando una palabra muy importante que tiene que ver con toda la temática de Miqueas capítulo 7, y es la corrupción. La corrupción siempre ha estado presente en nuestra vida material y también en la vida espiritual, y Dios nos ha enseñado de este tema a través de la escritura. Podemos decir de la corrupción que es el proceso por el cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo o de perder su sentido de ser. También hablamos de degeneración y decaimiento físico y de relación con la muerte. La corrupción es un estado que lleva a la materia a tener quizá una degradación en su condición,
y ya no es lo mismo que era anteriormente. La corrupción ha estado en el mundo desde que entró el pecado a la tierra. Jueces capítulo 2, el versículo 19. Vamos a leer referencias bíblicas acerca de esta palabra. Jueces capítulo 2, el versículo 19. Me dice la escritura de esta manera: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Aquí está hablando de la corrupción espiritual que Israel tenía cuando su líder espiritual moría. Ellos tenían un tiempo quizás sin liderazgo y allí se corrompían y volvían a lo mismo de antes. Y vamos a leer Génesis 6, versículo 11 al 12, que es un tema bastante conocido, pero allí está parte de la explicación de qué es corrupción. Génesis 6, versículo 11 y 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Realmente es un estado deplorable lo que la corrupción hace. Así como cuando una fruta, una manzana, tiene un pequeño hongo en ella y el hongo empieza a avanzarla y a dañarla completamente. Y si tú metes esa manzana en una canasta con manzanas sanas, también esa misma corrupción de la primera manzana daña a las demás. De esa manera sutilmente avanza la corrupción tanto en la vida espiritual del hombre como en la parte material. Podemos ver que se corrompen las buenas costumbres, se corrompen también los valores de la sociedad, de las personas. Ya los niños, los jovencitos ya no cuidan esos buenos valores, y ya no, quizá los padres hemos descuidado mucho el enseñar a nuestros hijos los valores cristianos, los valores de la palabra de Dios, los valores de seres humanos también, que debemos tener el cuidado los unos con los otros. Eclesiastés capítulo 7, el versículo 7, tú puedes corroborar allí las citas bíblicas. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Dice la escritura de la siguiente forma también: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Aún una persona que tenga buenos sentimientos y buenas formas de obrar puede permitir que la corrupción llegue a su vida por una mala decisión y quizá por un soborno. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 42. Vamos a ver en relación a la muerte cómo actúa la corrupción. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 42. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gloria a Jesús. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, la corrupción en la vida del hombre, en la vida del ser humano, también se da cuando la persona muere y va a la tumba, y allí su cuerpo se deteriora, sus fluidos, sus tejidos se deterioran de tal forma que ya apesta ese cuerpo humano y huele demasiado mal. Igualmente el pecado ha entrado al ser humano, y ya sabemos que la primer pareja creada sobre la tierra pecó contra el Señor, y por allí entró el pecado que corrompió la humanidad, como describe Génesis capítulo 6, donde dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre a causa de cómo se había corrompido, y todos los designios de su corazón eran de continuo el mal. No habían personas que desearan el bien, no habían personas que quisieran luchar por hacer el bien, sino que seguían continuamente practicando lo que a Dios no le agrada. En la Biblia también hay otra historia especial, que es la historia del rey Ezequías. Y vamos a mirar esto en Isaías capítulo 38, el versículo 17.
Isaías el capítulo 38, el versículo 17, narra de la siguiente forma lo que la palabra de Dios nos está hablando en este día. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ezequías puede expresar que Dios le concede nuevos años de vida para que este hombre no viera corrupción, es decir, para que no estuviese allí en la tumba. Y más adelante vamos a hablar acerca de cómo también Cristo Jesús fue librado de esta misma corrupción en cuanto a la muerte y al imperio de la muerte. Nosotros hemos visto corrupción en gran cantidad y a gran escala en nuestro mundo actual, como la gente cada día tiene menos temor de Dios, como la gente cada día hace más la maldad y para todo el mundo es natural esto de practicar el pecado y la maldad. Hay una condición en la cual se encuentra el mundo actual y vamos a mirar esa condición. El mundo actual es un mundo caído, es un mundo que ha permitido que el pecado corrompa todo lo que ha sido creado. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 4, nos habla de la siguiente forma. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo nosotros podemos ver que la corrupción ha entrado a la humanidad? ¿Cómo nosotros podemos considerar que ha entrado a la humanidad? A través de la concupiscencia. La concupiscencia no es más sino los deseos que no son gratos delante de Dios, la propensión nuestra como seres humanos a obrar mal por el pecado original, o sea, por la maldad o por el pecado que entró a través de Adán el día que ellos permitieron el pecado en sus vidas. Por ahí se entró a la humanidad y cada niño que nace en la tierra nace con la tendencia a ser pecaminoso, a cometer toda clase de pecados si no somos guiados por el Espíritu de Dios. Igual que en los días de Noé, dice Jesús a través de la Escritura en Mateo capítulo 24, el versículo 37, nos refiere la palabra del Señor. San Mateo 24, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todos nosotros sabemos que se acerca el día de planteado por el Dios del cielo, en el cual Él ya no soportará más la maldad de las gentes, la corrupción que hay en el mundo caído como está, y tendrá que actuar de acuerdo a su palabra y a su fidelidad. Podemos mencionar en lo que Miqueas se refiere, en el capítulo 7 que leímos como base de este estudio bíblico, titulado La luz y la justicia llegan a este mundo caído, que el profeta Miqueas describe perfectamente la condición de un mundo caído, y voy a sacar algunas características desde el versículo 1 hasta el versículo 7 para mencionarlas. La primera característica es que no hay corazones que deseen hacer el bien. Él dice, faltó el misericordioso de la tierra, ya no hay misericordia el uno con el otro, ya no hay ese amor de ayudar a las personas, de preocuparnos los unos por los otros, sino que cada quien defiéndase como pueda, cada quien mire a ver cómo sale adelante, mire a ver cómo se escapa de sus líos, pero no hay ese amor, esa bendición de estar al lado de las personas para ayudarles. No hay misericordia, no hay un corazón que desea hacer el bien, no hay un hombre recto sobre la tierra. Si Dios mira a la tierra continuamente para ver quiénes le temen aún, quiénes le buscan de corazón sincero, y quizá encuentra a nadie o encuentra muy pocas personas que le temen a Dios. Recordemos el caso de Noé.
donde Dios dice que miró con gracia y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque era la excepción de todo este mundo que había corrompido su corazón y se había apartado de Dios. Ya no le invocaba, ya no le temía a Dios, ya no oraba al Dios del cielo, sino que practicaba sus pecados como algo natural, y realmente allí no había rectitud. Había sed de venganza. También dice Miqueas con estas palabras: todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Quiere decir que la ansiedad o el deseo de vengarse ante la maldad que alguien le hacía era tan fuerte que hacía más y más larga la cadena de pecados y de iniquidades. Si usted comete un pecado contra alguien y ese alguien se venga otra vez y comete otro pecado contra usted, la cadena de maldición y de pecado nunca cesará. Por eso Dios dice que, y nos dice en su palabra, vence con el bien el mal. Es la única forma de detener la maldad, siendo bondadoso y sembrando bien por donde quiera que nosotros vamos. Esta es la condición del mundo caído que les decía al inicio, la condición actual de nuestra sociedad. Cada vez más abortos, cada vez más problemas, cada vez más situaciones vergonzosas que delante de Dios no tienen aprobación. Voy a nombrar algunas de las cosas que incluyen esta condición del mundo caído. El ser humano se ha deteriorado aún en su cuerpo, en su aspecto físico, a través de las drogas, de la prostitución, de los vicios, de la pornografía. La identidad del ser humano se ha desviado y han cambiado su uso natural por usos antinaturales, como ya sabemos que es el pecado del homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo y cualquier clase de corrupción sexual y moral que pueda tener el ser humano. Estos pecados son contra el cuerpo de la persona y lo vuelven quizá un desecho de hombre, una persona deteriorada, una persona caída. Y usted lo ve en el aspecto físico de la persona cuando hay esta clase de pecado en su vida. La naturaleza se ha convertido en naturaleza vieja y deteriorada. Los lugares han sido desolados por el pecado. La naturaleza, cada vez usted ve que los climas varían de una manera terrible y los científicos se confunden. Usted ve que la parte verde de la tierra se quema en diferentes incendios. Viene de deterioro en deterioro, las fuentes de las aguas se contaminan y se dañan, etcétera, etcétera. La palabra describe que se ha envejecido como ropa de vestir la tierra. Los lugares han sido desolados por el pecado. Allí podemos mencionar que los sitios de consumo de drogas, los sitios de prostitución, son los sitios quizá de un aspecto bastante terrorífico. Y en un documental de una cárcel estatal de México que podía ver, allí se desocuparon esa cárcel para trasladar los presidiarios a otros lugares, y realmente la condición de la parte física estremece, cómo adoraban a la muerte, cómo adoran a la diferentes clases de ídolos, cómo allí se practica la prostitución, el secuestro, la droga al interior de una cárcel que se cree, entre comillas, que están las personas bajo estrictas normas de seguridad. La corrupción religiosa y moral también se ha metido en esta corrupción. Esa corrupción religiosa y moral se refiere a que se vende la piedad por ganancia deshonesta. Dice la Escritura, no se habla el evangelio por amor a las gentes, sino por ganancia deshonesta. Y hay una corrupción a nivel de liderazgo y moral también, sin valores de familia ni valores humanos en la sociedad. También la criminalidad, como el secuestro, la extorsión, el robo, los chantajes, el desfalco del erario público, que es que se roben los recursos de las poblaciones, de los pueblitos, de las ciudades, que servían para el pobre, la viuda, el huérfano, y atender las necesidades de los más pobres y vulnerables de la sociedad. Y ahí podemos mencionar por encima algunas de las cosas que la corrupción ha hecho en este mundo caído. Pero no todo es oscuridad, terror, y no todo es malas noticias. Dios nos ha traído noticias buenas. Dios, a través de su luz y su justicia, quiere irrumpir en medio de esa corrupción, en medio de esa oscuridad de este mundo caído. Y quiero poner un ejemplo espectacular acerca de lo que es la luz. Le preguntaron a un científico llamado Jim Al-Khalili, que es británico, en un documental
de una de las grandes cadenas de periodismo a nivel mundial. Le preguntaron si había algo más veloz que la luz y él responde: hay una velocidad en nuestro universo que es la velocidad máxima para todo, que tiene un valor de 300.000 kilómetros por segundo. Y al preguntarle esto, él dijo: nada puede ir más rápido porque esa es la velocidad del tejido mismo del espacio-tiempo. Nada puede haber más rápido que la luz porque esa es la velocidad del tejido del espacio-tiempo. No sé si usted puede entender que Dios llena todo el espacio y Dios llena todos los tiempos y Él es la luz. Dios es la luz que ha venido a nosotros como humanidad a traernos justicia ante tanta atrocidad que vemos a diario en el mundo. La luz irrumpe en la oscuridad. Siempre que hay muy densa oscuridad, así sea una luz pequeñita, se ve en medio de esa gran oscuridad. Ante tanta corrupción, Dios desea darnos, y nosotros también anhelamos lo mismo, desea darnos su luz, su vida y su justicia perfecta. Solamente el reino de Dios trae verdadera justicia. La justicia humana falla. A veces se condena al inocente y a veces se deja libre al culpable. Pero de esa corrupción también dice la Escritura, en cuanto al imperio de la muerte y la oscuridad, Cristo mismo fue librado de ella. En Salmos 16, del versículo 8 al 10, Salmos capítulo 16, del versículo 8 al 10, dice la Escritura de la siguiente forma: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria al Señor. No permitirás, ni dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y termina diciendo el salmista: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay una esperanza grandísima para toda la humanidad que quiera acogerse al plan de salvación de Dios. Como Dios le presenta el arca de salvación a Noé, así es la salvación para el pueblo de Dios. Así es Cristo para nosotros, el arca de nuestra salvación. Y en él no veremos corrupción, como así Cristo fue librado, porque Cristo duró solo 3 días en la tumba, dice la Escritura, para que su cuerpo no fuese deteriorado ni el imperio de la muerte reinara sobre él mismo, para liberarnos a nosotros mismos del poder de la muerte sobre nuestra vida misma. Romanos 8:11 también nos aclara esta victoria y esta bendición que hoy tenemos y este privilegio. Romanos capítulo 8, el versículo 11, declara la Escritura así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba también vivificará este cuerpo mortal. Si estamos vivos, seremos transformados a una mejor condición, a un cuerpo diferente. Y si estamos muertos, dice la Escritura, o dormidos, seremos levantados juntamente en las nubes para ver a nuestro Salvador. Ser libre de la degradación humana es el deseo de Dios, que nosotros seamos libres de esa degradación, que no participemos de las mismas obras de las tinieblas que otros practican y hagamos lo mismo que la gente del común hace. No es nuestro destino participar de las tinieblas. Fuimos creados y fuimos pensados para vivir en la luz. Así es, lo declara la palabra del Señor, que fuimos creados para vivir en la luz. Efesios 5:11 dice la Escritura: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Gloria al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa es nuestra obligación al conocer ese reino precioso de Dios y alejarnos de la corrupción, del mundo caído,
porque sabemos que Dios viene con su luz y su justicia a manifestarse en medio del caos. En medio de la oscuridad viene la luz a irrumpir con gran poder y gran gloria. Así que no participemos. La invitación de Dios en este momento a través del apóstol en Efesios es que por favor no participemos de la degradación humana. Seamos libres de esta clase de corrupción en el nombre de Jesús. Hay un ejemplo muy sencillo en la familia judías, y es que en cada hogar en la noche se dejaba una pequeña lámpara encendida como representación de la luz de Dios en ese hogar. Y si alguien no tenía esa luz, era símbolo de pobreza y de ruina para ese hogar, para esa familia. Pero Dios nos ha invitado a nosotros a mantener encendida la luz y a no ponerla escondida, sino dejarla ver, la luz de Jesús, el evangelio, las buenas noticias que nosotros debemos transmitir a las personas. Gloria al Señor. Sin luz estás en pobreza, estás en ruina y en oscuridad, en temor. Pero con la luz del Señor Dios aclara el camino y las circunstancias para que sigas avanzando y te alejes de las obras de las tinieblas. Como Dios hace que su iglesia haga retroceder las obras de las tinieblas a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Y por eso Hechos lo declara: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos del reino de los cielos en medio de la tierra. El mundo ama más las tinieblas que la luz. Y vamos a leerlo en San Juan, capítulo 3, en el mismo capítulo donde el Señor declara este precioso versículo que ya lo sabemos de memoria. Y es el versículo aún el más predicado para salvación. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Esto está, y más abajo en la misma lectura del capítulo dice el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando una persona no quiere cambiar, cuando una persona no quiere ser transformada por Dios, simplemente oculta sus errores y sus pecados y prefiere seguir en la misma situación que entregar esos pecados y confesar esos pecados para no alejarse de ellos, porque ama más las tinieblas que la luz. Y esto es triste, es una triste realidad en nuestro mundo actual, que está caído en la moralidad, en el temor a Dios y en muchas áreas. ¿Por qué? Porque la gente ama más lo que se hace en oculto, y para el enemigo engañar a las personas les hace creer que están bien en ese camino, pero van directo a una situación de muerte espiritual. Recuerde que la corrupción se puede dar en la parte material, pero también se puede dar en la vida espiritual de una persona. Son malas sus obras. Ahora, en Miqueas, el capítulo que nos concierne en el estudio de este tema, que hemos titulado La luz y la justicia llegan a este mundo caído, el profeta en la segunda parte, desde el versículo 7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y dice: el Dios mío me oirá. En el versículo 6, el versículo anterior, está hablando de la oposición que vemos aún en la misma familia para que nosotros busquemos de Dios. Cuando tú quieres buscar de Dios, tus padres, tus hermanos, tus cuñados, tus tíos, tus primos, tus abuelos que no conocen a Dios, muchas veces se oponen a que tú busques del Señor, se oponen a que vayas a un ayuno, a un culto, a una vigilia, que te bautices, y eso es parte de la oposición de aquellos que no conocen la verdad y la luz de Cristo. Pero dice el profeta Miqueas: mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y acepta en el versículo 8 que él falló delante de Dios. Todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Así que dice el profeta: sí, me caí, pero me levantaré. Dice: no te alegres porque me caí, aunque caí, me levantaré. Jehová será mi luz. Gloria al Señor. Y también dice: su ira soportaré hasta que juzgue mi causa. ¿Cuál es la luz, la esperanza para cada uno de nosotros? Que la luz del Señor llegue a este mundo lleno de tinieblas, oscuridad. Y ya Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz que fue enviada a las naciones de la tierra para que miremos
con claridad y no andemos en oscuridad, en tinieblas y en error. Gloria al Señor. Soportaré las cosas que el Señor ha traído. Cada pecado, cada error en nuestra vida tiene una consecuencia y debemos llevar muchas veces esas consecuencias y a veces no queremos llevarlas, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a resistir la disciplina del Señor. Si hemos fallado, nuestra actitud debe ser reconocer nuestro pecado para que también el Señor nos levante de esa situación de pecado que hemos cometido. Muchas veces no se reconoce el error, se mantiene ahí y no podemos, sin confesar, sin declarar nuestros pecados, no podemos alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. En este momento necesitamos decirle al Señor: ayúdame, Señor, para que ese pecado que estaba delante de mí sea borrado y sea transformado en el nombre de Cristo Jesús. Así lo reconoce el profeta, y dice el profeta también: aquellas personas que preguntaban ¿dónde está su Dios? A ver, ¿dónde está la ayuda de Dios para usted? ¿Dónde está ese Dios que lo defiende? Van a ver la recompensa que Dios trae a cada uno según sea su obra. Si era obras malas, traerá recompensa también para vergüenza. Si sus obras fueron buenas y transparentes, traerá bendición para ti y para cada uno de nosotros. Entonces, aquí dice que Dios es quien juzga su causa. Dios juzga tu causa y mi causa. Así que, mi amado hermano, no todos son malas noticias. Siempre hay una esperanza, una luz para este mundo de corrupción y de pecado. Recuerda, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Fue el único hombre con su familia que pudo entrar al arca. No te quedes fuera de Cristo. No te quedes en este tiempo fuera de su misericordia infinita. Y te invitamos a que te unas siempre y Dios fortalezca tu fe en el nombre de Cristo Jesús.